Antes de comenzar con el vídeo te quiero mostrar un lifehack muy útil para mejorar tu vida en un 200%. Primero tienes que pulsar ese botón de like, sí, ese que tiene el pulgar arriba, y luego solo tienes que pulsar el botón de suscribirte y darle a la campanita. Finalmente tienes que comentar algo del vídeo. Si te ha gustado, comenta algo positivo. Si no te ha gustado, puedes comentar la razón y con este truco lograrás que mis vídeos mejoren un 500% y sean mucho más alegres y variados. Muchísimas gracias. Adiós. Forgotten Souls. Capítulo 10. Big Crunch. Segunda parte. El incesante y molesto silbido del viento pasaba por las quemadas calles de Elizondo. Ocasionalmente, unos pocos rayos del sol se llegaban a filtrar entre el mar de grisáceas y esponjosas nubes. El frío de la zona era inmenso, tanto que podría llegar a ser mortal. Sorprendentemente Iván no lo sentía, pues su nueva ropa lo abrigaba bastante bien. Sin embargo, él no estaba centrado en eso. Iván, siendo guiado por Iñaki, avanzaba por las calles con mucho cuidado. Ambos, si bien estaban atentos de no encontrarse con algún enemigo, ellos estaban más preocupados por si el otro lo traicionaba. En especial Iván, quien caminaba de manera extraña manteniendo una postura muy a la defensiva, preparado para defenderse de cualquier ataque de Iñaki. Por la cabeza de Iván solo rondaba la pregunta de para qué eran esos frascos que Iñaki traía consigo. Muy probablemente eran para su habilidad, pero ¿cuál es su habilidad?, se preguntaba Iván para sus adentros. El estrés se hacía presente en ambos y este escalaba con rapidez al punto de sacar sus respectivas armas y prepararse para apuñalar al otro al escuchar algún sonido que no fuera el viento. Quizás su habilidad sea convertir el agua dentro de sus frascos en otro líquido, quizás ácido. Quizás su habilidad sea convertir ese extraño líquido en lava, o puede ser que sea de alguna manera transportarme dentro de su frasco y así ahogarme en aquel líquido. Cada vez que la idea de tranquilizarse o relajarse pasaba por la mente de Iván, el recuerdo de lo sucedido con Jack volvía y reforzaba la desconfianza que Iván sentía ante el desconocido Iñaki, quien por su parte al notar el extraño comportamiento de Iván también se ponía alerta. Bueno ya. ¿Qué tanto me andas mirando? ¿Es que acaso te gusto? No confío en ti. ¿Para qué es ese frasco que llevas? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Crees que soy tan tonto como para revelarte una información tan importante como lo es mi habilidad? ¿Por qué no me dices cuál es tu habilidad? Iván empuñó con fuerza sus cuchillos y comenzó a sudar a litros, no por haber hecho mucho esfuerzo, sino por el nerviosismo de, según él, estar siendo amenazado. No te voy a decir nada, tal y como tú lo dijiste, al revelarte mi habilidad estaría en clara desventaja. Al escuchar lo que había dicho Iván, Iñaki dio un fuerte suspiro y le preguntó a Iván qué quería hacer entonces. Dame algo. Dame algún motivo por el que yo pueda confiar en ti. Mira, así no llegaremos a nada. Si queremos que esta misión tenga éxito tendremos que cooperar. Yo no quiero morir, tú no quieres morir, los dos tenemos el mismo objetivo, así que no nos matemos entre nosotros y ya. Iván no supo bien qué decir, pues él seguía recordando todo lo que vivió con Jack y la incertidumbre de saber cuál era la habilidad de Iñaki le carcomía por dentro. Al notar esto y al cansarse de esperar por una respuesta, Iñaki volvió a suspirar y le dijo a Iván. Bien, tú ganas, te diré cuál es mi habilidad y hasta te daré una demostración de la misma para que veas que no miento, con la condición de que tú hagas lo mismo después. Al escuchar la propuesta, Iván aceptó el trato, viendo como segundos después Iñaki abría el frasco y se echaba un poco del líquido que tenía adentro por encima, desapareciendo en el acto. Iván no podía notarlo. Pero para gran sorpresa de Iván, este lo sintió tocándole el hombro y escuchó su voz detrás de él. Padfan de Togan. Ese es el nombre de mi habilidad. Como ves, esta hace que mi sudor tenga un cierto olor específico que genera un estado de confusión en los seres vivos cercanos, ignorando mi presencia por completo. Por más que ellos traten de verme no podrán, pues su olfato se lo impedirá. La efectividad de mi habilidad se incrementa muchísimo con las cortas distancias, sin embargo sigue siendo útil a medias e incluso largas distancias si ando con mucho cuidado. También esta habilidad la puedo usar con otras personas, aunque estas quedarán un poco aturdidas al principio y seguirán sin poderme ver. La duración del efecto dependerá de la cantidad de sudor que use. Al decir esto último, el efecto de su habilidad desapareció e Iván observó cómo Iñaki había cerrado el frasco y lo había vuelto a dejar en su chaqueta. Bien, como has cumplido tu parte, supongo que yo también tengo que hacerlo. Iván procedió a tomar una pequeña roca del suelo y activó su habilidad convirtiéndola en un pequeño tomate cherry, dejando algo sorprendido a Iñaki.
Mi habilidad se llama Rasputin Raz y me permite convertir todo lo que toco en comida. El tamaño no importa, pues puedo convertir una piedra pequeña en cualquier tipo de comida grande, incluso podría convertir esta piedra en un tomate gigante o en cualquier otro vegetal, fruta, etc. Cuanto más radical sea el cambio, más energía gastaré transmutando el objeto. Sin embargo, tengo la sospecha de que... Bueno, no importa, eso es todo. Iñaki, al escuchar todo esto, se sintió algo intrigado por lo que Iván iba a decir, mas no indagó muchísimo más, pues tampoco era algo tan vital para él, pues ya tenía la información que necesitaba. Posterior a esto, ambos se tranquilizaron y prosiguieron con su camino. Pese a seguir con algo de tensión, ambos ya no dudaban tanto el uno del otro. Tras algún tiempo caminando, finalmente ambos llegaron a la anomalía. Esta estaba en medio de un cráter y el espacio se distorsionaba dentro de él, tal y como lo había mencionado el joven Marcus. También muy en el centro de la misma, unas sombras se proyectaban y estas estaban inmóviles como si estuvieran detenidas en el tiempo. Con curiosidad y algo de miedo, ambos chicos se acercaron un poco al cráter que contenía aquella extraña anomalía. Vale, ya hemos llegado. ¿Ahora qué? Preguntó Iván con nerviosismo. Sin embargo, Iván había hecho una pregunta que Iñaki era incapaz de responder, pues ni él mismo lo sabía. Iñaki tomó una piedra y la lanzó dentro de la anomalía, viendo cómo ésta se distorsionaba y se detenía por completo en el aire. No creo que eso sea bueno, la verdad. Creo que deberíamos volver y decir que nos den alguna cámara o algo para ponerla dentro de la anomalía. Sin embargo, a Iñaki esto le parecía una pésima idea, debido a que él sabía que el joven Marcus se negaría y hasta los mataría, por lo que terminó sugiriendo que se metieran en la anomalía, cosa que Iván terminaría rechazando rotundamente. Sin embargo, y viendo que no tenían más opción y que las aparentes personas que estaban dentro parecían estar vivas, ambos decidieron meterse en la anomalía, y lo que allí se vio causaría algo inesperado dentro de Iván. Al entrar en la anomalía, todo el espacio afuera de la misma se distorsionó al instante, congelándose como estaba la anomalía previamente. Iván al instante no solo notó esto, sino que también notó que Iñaki había desaparecido, lo que lo puso más nerviosos aún. Al mirarse a sí mismo, notó cómo su cuerpo se deformaba constantemente. Iván trató de usar su habilidad para salir de allí lo más pronto posible. Tomando una pequeña roca del suelo, trató de convertirla en una zanahoria gigante que atravesase la anomalía y chocase con el otro lado del cráter, impulsándolo fuera de la misma, pero... Iván descubriría algo que lo horrorizaría. No podía usar su habilidad. Por más que lo intentaba, por más energía que pusiera en ello, esta nunca tuvo ningún efecto. Iván se dio cuenta con horror y desesperación que estaba indefenso. Esto era algo que nunca había experimentado, el enfrentarse a lo desconocido sin tener siquiera el respaldo de una habilidad. En esta ocasión no habían humanos con habilidades fuertes, no habían monstruos, no habían armas, no había habilidades, no había Allison que lo pudiera curar, ni mucho menos habían compañeros que lo respaldasen. Esto causaba un gran pánico a Iván y este comenzó a hiperventilar sin control. ¿Qué podía hacer? Él no era físicamente débil, pero no sabía a qué se estaba enfrentando y en su cabeza solo rondaban situaciones negativas, en su cabeza solo se proyectaban los peores escenarios de todos. ¿Acaso este sería el final para Iván? Iván con desesperación trató de regresar por donde vino, pero no pudo. El espacio dentro de la anomalía parecía funcionar de manera extraña. Poco tiempo tardó Iván en rendirse, no había forma de salir, o al menos eso parecía. Él por un segundo pensó que iba a morir allí. Por casualidad, Iván se dio cuenta de que cerca suyo, en el suelo, había un extraño papel. Al tomarlo, notó que en realidad este era una hoja de un extraño periódico del año 2017. El contenido era casi ilegible por la suciedad del periódico, apenas se podían leer dos palabras en ese periódico. White Zone. Sin entender esto, Iván tiró el periódico y trató de tranquilizarse un poco. El tiempo pasó. En fin, Iván, habiéndose tranquilizado un poco, avanzó en la anomalía, pues ya no sabía hacia dónde ir. El espacio se había distorsionado tanto que le impedía ver hacia dónde iba. Tras avanzar un poco, todos los pensamientos de Iván fueron detenidos al finalmente ver lo que estaba dentro de la anomalía. Dentro de ella, él vio algo que, sin saber el porqué, le dejaba la mente en blanco. Dentro de aquella anomalía, un grupo de personas estaban cerca de lo que parecía ser una extraña máquina. La mayor parte de esas personas eran apenas perceptibles, pues la distorsión aún era demasiada para ver con claridad quiénes eran. Sin embargo, esto no fue lo que hizo petrificarse a Iván, sino las tres personas que Iván pudo ver con claridad.
Congelados en el tiempo, un hombre alto con una camiseta negra de mangas cortas, cabello rubio rapado por un lado y con un largo flequillo tapándole un ojo miraba con una expresión que solo Iván podía reconocer entre enfado y temor hacia la máquina. Ese hombre parecía alejarse de la máquina mientras intentaba decir algo. Cerca de él, un chico ligeramente más bajo que él portaba una gabardina muy parecida a la que Iván vistió antes del cambio de la niña y debajo una camiseta blanca. El chico tenía el cabello marrón oscuro y lo traía amarrado, al igual que el otro. Este tenía una expresión muy similar y corría casi en la misma dirección. Un poco más alejada, la tercera persona, esta vez una señora, estaba mirando la máquina con horror mientras parecía prepararse para huir con los otros dos chicos. Iván por alguna razón sentía algo extraño acerca de esa escena, lo sentía como si él mismo lo estuviera viviendo en carne propia. Él en su mente, comenzaba a verse huir junto con aquellas personas de aquella extraña máquina, la Scarlet 2, así era el nombre de aquella extraña máquina. Sobre la máquina, Iván no pudo entender muy bien lo que era, parecía ser una especie de reactor o algo similar. En medio de ella, un gran cristal de un color azul oscuro brillante giraba lentamente. De hecho, Iván se percató de que era lo único aparte de él que seguía en movimiento dentro de la misma anomalía. El cristal, pese a girar lentamente, daba una impresión de estar girando a gran velocidad dentro de aquel escenario. Iván trató de acercarse un poco a esa escena, mas una pared invisible lo detenía, o eso parecía. Ya habiéndose acercado lo máximo posible, Iván logró apreciar más detalles a aquellas tres personas. Ambos chicos traían mochilas y el rubio en su mano traía un libro. Libro que le parecía muy familiar a Iván, sin embargo que este no recordaba ni tuvo tiempo de hacerlo, pues él vio como un ciclo de día y noche acelerado comenzaba a hacerse presente. Cada vez se aceleraba más y más, llegando a un punto de que a cada segundo se pasaba de día a noche y viceversa. La escena también comenzó a moverse cada vez más rápido y ambos chicos parecieron notar por un segundo a Iván, pues lo observaron con sorpresa. Sin embargo esto no duró mucho, pues la anomalía poco a poco comenzó a inestabilizarse hasta que en cuestión de segundos esta implosionó y con una gran onda expansiva sacó volando a Iván del cráter, haciéndolo chocar bruscamente con el suelo. Junto con Iván, varios otros animales e insectos fueron lanzados por todas partes, mas solo unos cuantos seres vivos lograron sobrevivir. Adolorido, Iván se levantó con dificultad y notó que había salido de la anomalía. Aunque esta ya no existía, parecía haberse esfumado. Al ver que estaba fuera de la anomalía, Iván tomó una pequeña piedra e intentó usar su habilidad para verificar que funcionaba. Su temor de ver que esta no funcionaría se esfumó en el instante en que convirtió la piedra en una acelga. Iván, ya más tranquilo, se dispuso a mirar a su alrededor solo para darse cuenta de algo extraño. Alrededor del cráter habían varios animales muertos, la mayoría eran aves, pero se llegó a ver algún que otro jabalí. Preguntándose lo que había ocurrido, Iván trató de pensar en alguna respuesta lógica, pero nada que a él se le ocurriese tenía sentido para él. ¿Qué era la anomalía exactamente? ¿Quiénes eran esas personas? Pronto esas preguntas fueron detenidas al descubrir el destino de su compañero. Debajo, en lo profundo del cráter, un hombre cabizbajo se quedaba observando el cadáver de Iñaki. El cadáver estaba sin daño aparente. Iván no podía determinar cómo Iñaki había muerto ni si aquel hombre había causado la muerte de Iñaki, pero tampoco se iba a arriesgar. Tomando una roca del suelo la lanzó usando su habilidad y cuando ésta estaba a escasos centímetros de tocar a aquel tipo, su habilidad se activó y la roca se convirtió en una gran berenjena, aparentemente aplastando tanto a aquel hombre como al cadáver de Iñaki. Iván ya estaba cansado de hacerse preguntas que no tendrían respuestas. Iván ya estaba harto de confundirse y estresarse, por eso buscó una manera de quitar el estrés y relajarse. No era el hecho de que había matado a Iñaki como tal, esa apenas fue la excusa que Iván usó para tratar de matar a aquel hombre. Sino que él sentía que estaba cansado de todo. Él quería desquitarse de no ser capaz de recordar, de ser siempre humillado por otras personas como lo había sido con el maestro o contra Jack, de tener siempre que depender de Allison. Iván quería tranquilizarse de algún modo y quería hacerlo matando a aquel hombre. El cerebro de Iván comenzaba a producir sin control endorfina y su corazón bombeaba adrenalina. El dolor era mitigado por las ganas de pelear. Iván de un salto bajó donde debía estar aquel hombre solo para darse cuenta de que él no estaba allí. Ahora era aquel hombre quien estaba arriba observando con desdén a Iván. Al verlo, Iván trató de avanzar. Pero cuanto más avanzaba, más difícil era para Iván moverse. No era como cuando su cuerpo se había hecho más pesado por la habilidad de Álvaro, sino que esta vez le era más difícil de controlar su propio cuerpo.
Sin darse cuenta, Iván cayó en la trampa del enemigo. Mirando hacia su cuerpo, Iván notó con sorpresa como de su cuerpo dos reflejos suyos brotaban lentamente de él entorpeciendo su movimiento. Esos reflejos no podían ser tocados por Iván y como si éste tuviera dos espejos a su lado, estos reflejos copiaban todo lo que Iván hacía. Unas palabras llamaron de vuelta la atención de Iván hacia aquel hombre. La luz rojiza del atardecer era tapado por la sombra de aquel chico pelinegro teñido parcialmente de morado, con una pequeña cicatriz en su frente y con una ropa extravagante cuyos colores principales eran el morado y el gris oscuro. El ojo visible de aquel hombre era de color café mientras el otro ojo que era tapado por un monóculo polarizado brillaba con un intenso color azul marino. Aquel hombre sonriendo con arrogancia dijo: Sabes, no es muy inteligente ir hacia tu enemigo sin tan siquiera saber su habilidad. De hecho, si no fueras tan guapo lo más probable es que te hubiera matado al instante en que bajaste al cráter. Iván sin siquiera escucharlo siguió tratando de avanzar, hasta que pasado algunos minutos, los reflejos habían salido por completo de su cuerpo y lo imitaban. Bueno, supongo que no estás de humor para coqueteos. Iván usando su habilidad, convirtió parte del suelo en un rábano gigante volteado hacia arriba permitiéndole impulsarse para salir del cráter. Finalmente alcanzando a aquel hombre. Mas cuando Iván iba a golpearlo, Iván tropezó con algo sin darse cuenta y cayó al suelo. Al buscar con qué se había tropezado, Iván se dio cuenta de que no era él quien se había tropezado sino una de sus imágenes. Así es. Las imágenes pueden tropezarse, y teniendo en cuenta de que controlar a 3 entidades al mismo tiempo es una gran carga para tu cerebro, créeme que lo harán muchas más veces. Cállate de una puta vez, tu voz me irrita. Mala suerte la tuya, pues seguiré hablando. Iván trataba de levantarse, pero siempre que lo hacía se volvía a caer o a veces, levantaba el cuerpo incorrecto. El cerebro humano con solo un cuerpo ya le cuesta bastante coordinarse bien, teniendo el triple de carga hace que para un ser humano ordinario tan solo mover la mano correctamente sea algo casi imposible. El cerebro no está hecho para que un ser humano tenga el control de varios cuerpos al mismo tiempo. Sin embargo, para la fortuna de Iván y la sorpresa de aquel hombre, la carga que Iván tenía, si bien era grande, no era tanta como debería. Y esto se debe a que al cabo de un rato, Iván logró levantarse callando a aquel hombre en el proceso. Eres un hijo de puta. ¿Lo sabías? He de admitir que me sorprendiste, normalmente alguien normal no podría ni moverse. De hecho, aquel chico en el cráter, nada más activar mi habilidad se quedó en el suelo. Sin duda, realmente eras tú. Esa luz. Sí. Estábamos destinados a encontrarnos aquí. Dime. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es tu puta madre. Y más te vale prepararte pues pronto serás masacrado. Cada palabra que aquel hombre soltaba por su boca solo hacía enfurecer más a Iván y este comenzaba poco a poco a perder el juicio, aquel sentimiento que sintió cuando se enfureció en la pelea contra Jack volvía con más fuerza, al grado de casi hacer que Iván suelte espuma por la boca de la rabia que sentía. Supongo que no me vas a decir tu verdadero nombre hasta que te dé una paliza, ¿no? En fin, pensé que te podría decir mi nombre, pero parece que por el momento no te lo podré decir. De momento solo llámame Gary. Garistu. Ya no pudiendo aguantar más la ira, Iván trató de abalanzarse sobre Gary para derribarlo, pero nuevamente se tropezó y esta vez, por la velocidad, se golpeó contra el suelo con mucha fuerza rompiéndole la nariz. Viendo esto, Gary tomó la decisión de ser el quien se acerque a Iván y sin usar ninguna de las armas que él secretamente tenía escondidas en la cintura por debajo de su ropa. Levantó a Iván del cuello y comenzó a golpearlo en la cara con toda su fuerza, destrozándosela sin piedad alguna. Esto no puede ser todo. Ni siquiera me has dado juego. Esas luces. No puede ser. Yo pensé que... Antes de que Gary pudiera terminar de hablar, Iván tomó su mano y usando su habilidad trató de explotársela haciendo que de lo que quedaba del brazo de Gary no parase de chorrear sangre. Mas por alguna razón, en un pestañeo, Gary se esfumó y junto a él. Los reflejos de Iván y la sangre que Gary había soltado también. Iván se levantó rápidamente y comenzó a buscar a Gary a su alrededor. Dándose cuenta de que este estaba detrás suyo y lo esperaba con un puñetazo directo a la nariz. Iván retrocedió un segundo sintiendo un ligero dolor. Y sonriendo comenzó a decir para sus adentros: esto no es nada. En comparación con lo que sentí en la pelea contra Jack, todo esto son caricias. Tras decir esto, Iván se volvió a abalanzar contra Gary.
más al tocarlo y por ende al golpearlo. Gary volvió a esfumarse. Esta vez en vez de aparecer detrás de Iván, Gary apareció a un lado de él, golpeándolo en un costado, haciéndole algo de daño a Iván. Y pensar que al final realmente me harías usarla. Parpel Vaniser. Ese es el nombre de esta habilidad. Normalmente la gente no me hace usarla, pero tú pareces ser una excepción. Sin duda, estaba en lo correcto y que sepas que esto realmente es un alivio. Esto solo puede ser el destino. Sin hacer mucho caso, Iván respondió al ataque de Gary con un codazo hacia la cara haciendo que este retroceda. Mas nuevamente Gary se esfumó y al aparecer frente a Iván este lo golpeó en el estómago con toda su fuerza para luego darle un codazo a Iván en la espalda haciendo que este se arrodille y golpearle nuevamente la cara con la rodilla. Iván respondió a esto levantándose y con la cara ensangrentada trató de darle un cabezazo a Gary. Sin embargo, y como todos los intentos anteriores de golpearlo, este pareció funcionar para después fallar y Gary terminó esfumándose y apareciendo en la espalda de Iván dándole una patada tirándolo al suelo. En el suelo, él comenzó a ver cómo nuevamente dos reflejos suyos comenzaban a salir de su cuerpo. Supongo que realmente aquí termina nuestro primer encuentro, al fin y al cabo, algunos devorahombres se acercan. Me pregunto si debería llevarte conmigo, sería malo que murieses aquí, tengo muchas cosas que preguntarte, ¿sabes? Púdrete. O vamos, ¿por qué eres tan frío conmigo? Al fin y al cabo yo no he hecho nada malo, lo único que hice fue defenderme de ambos. Al oír esto Iván se quedó callado esperando que aquel sujeto se fuera pues no quería escucharlo más. Aunque en el fondo, Iván sentía que Gary tenía razón y eso lo avergonzaba más. En fin, no me puedo quedar mucho tiempo más. Nos vemos luego, ay no te preocupes, yo sabré cómo, dónde y cuándo encontrarte. Tras decir esto último, Gary se fue corriendo e Iván lo perdió rápidamente de vista, las imágenes también se habían ido pero Iván decidió quedarse en el suelo pues no tuvo el valor de levantarse aún. Hola, soy Demo. Y bueno, este capítulo ha sido más largo de lo que pensé y por algunos problemas no pude hacer el capítulo 11. Para compensarlo dentro de poco, quiero sacar algo especial, una nueva miniserie y ya veréis de qué trata. Es relacionada con Forgotten Souls, así que espero que os guste. Adiós. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¿Ya has dejado tu poderoso like y te has suscrito? Vamos, son solo unos clics. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes compartir el vídeo con tus amigos y conocidos. De nuevo, mil gracias y hasta pronto. Adiós.